Hola chicos, espero se encuentren bien. Vamos con la siguiente clase grabada para explicar un poco más sobre la teoría de la evolución, que es la tarea que les dejé la semana pasada, ¿ok? Este tema es muy importante porque es el punto medular de la biología. Por mucho tiempo la biología no fue considerada una ciencia como tal, como la química, como las matemáticas, como la física. Creían que nada más era un hobby, que era un pasatiempo, que no tenía el mismo nivel que las otras ciencias. Pero la evolución vino a cambiar la forma en la que se ve la biología y cómo se ve el mundo. Hay algunas notas importantes. La primera de ellos, recuerden que estos videos van a ser para un punto extra si gustan hacerlos. Si no, no hagan los resúmenes, pero sí es importante que vean los videos. ¿Ok? Los resúmenes se los voy a pedir al final del trimestre, cuando ya se acerque su evaluación. Por otra parte, lo que ahorita vamos a ver, niños, es desde el punto de vista científico, ¿ok? No es nada en contra de ninguna religión, no se sientan ofendidos, ustedes pueden creer en cualquier cosa, pero ahorita aquí estamos para aprender sobre la ciencia. Entonces, que nadie se sienta ofendido, por favor. Como ya lo hemos visto en las clases pasadas, chicos, existe gran biodiversidad de seres vivos. Ya les había comentado que algunos científicos creen que existen hasta casi 8.7 millones de especies. Es una gran cantidad de seres vivos, ¿ok? Hemos visto cómo se diferencian para comer, para reproducirse. Entonces hay gran variedad de seres vivos. A esto lo llamamos biodiversidad. Pero ¿cómo es posible que existieran estos o que aparecieran estos 8.7 millones de especies distintas? ¿Cómo aparecieron todos esos seres vivos? ¿Ok? Entonces, chicos, desde la antigüedad y sobre todo en el mundo occidental, es decir, Europa y América, desde que se estableció el cristianismo, se creía que todos los seres vivos fuimos creados por Dios, ¿ok? Si ustedes han leído en algún momento la Biblia, hasta se dice que Dios creó el mundo y todos los seres vivos en 7 días y todo eso. Esta teoría, esto por mucho tiempo, niños, fue considerado una teoría. Si ustedes fueran a la escuela en el siglo XV, por el año 1400, ustedes les dirían eso. Ah, ustedes deben de aprender que Dios creó el mundo. Y en vez de libros de texto, pues les harían leer la Biblia, ¿ok? Pero, ¿por qué es importante mencionar esto? Pues bueno, según esta visión, todos fuimos creados por Dios. Como fuimos creados por un ser perfecto, también todos los seres vivos ya son perfectos, ¿ok? Es decir, que no necesitaban cambiar, porque si ya son perfectos, ¿por qué van a cambiar? Entonces, esto también viene de esta teoría creacionista. Todos los seres vivos son perfectos y no hay cambio. Desde que apareció el mundo, siempre han sido iguales y no hay ningún cambio en ellos, ¿ok? Esta teoría, pues bueno, tuvo su apogeo ahí por los siglos, desde el siglo cero hasta por el 16, 17, pero actualmente todavía hay algunas personas que siguen creyendo en el creacionismo, pero que actualmente lo conocemos como diseño inteligente. Ajá. Esta nueva vertiente ya no dice Dios, solamente dice un ser superior creó a los seres vivos, pero cae en lo mismo, no dan pruebas de que un ser superior creó a los seres vivos. ¿Ok? Ya en el siglo XVIII, niños, en el siglo XVII, se van a empezar a ver ciertas ideas. ¿Ideas sobre qué? Sobre que las especies parecen no ser estáticas, sino que cambian. Vamos a hablar sobre este personaje y otro más adelante para que vean que si bien Darwin es el padre de la teoría de la evolución, él no se le ocurrió todo de la nada, sino que ya había antecedentes en el mundo científico que apuntaban a que posiblemente las especies cambiaban, que no eran estáticas como decía el creacionismo. Una de estas primeras personas va a ser Georges Louis Leclerc de Buffon, que muchos lo conocen como el conde de Buffon. Aunque esta persona seguía siendo creacionista, es decir, creía que Dios había creado a los seres vivos, él es el primer transformista. ¿Qué es esto? Él sí decía que las especies cambiaban. No hablaba de adaptación, nada más decía que las especies cambiaban. ¿Y cómo cambiaban? Van a decir cómo creía en Dios y también decía que las especies cambiaban. Pues él hablaba de algo que llamaba especies primigenias. ¿Y qué es esto de especies primigenias? Aquí está el mundo, ¿no? Entonces él decía, en algún momento, pues Dios creó el gato primigenio. Él creó el estereotipo del gato. ¿Y qué pasó?
Cuando este gato, por ejemplo, llegó a los bosques de Norteamérica, se transformó por cambios en un puma. Cuando este gato primigenio llegó a climas más montañosos con nieve, pues se transformó en esa especie. Cuando llegó a las selvas de la India, pues se transformó en un tigre. Y cuando también el gato primigenio creado por Dios llegó a la selva, cambió y llegó a África, perdón, a la sabana y se transformó en un león. Entonces vean, él parte de la idea de que si bien Dios creó una primera especie, por cambios a diferentes ambientes se crean distintas especies, ¿ok? Es una idea medio loca, pero es un gran cambio en la percepción del mundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las especies se pueden transformar. Antes de que existiera una teoría como tal de la evolución, la de Darwin, hay otra, que es la de Jean-Baptiste Lamarck. Este se crea a inicios del siglo XIX, por el 1800-1804 más o menos, y es creado por este señor, Jean-Baptiste Lamarck. A su teoría se le llama lamarquismo, ¿ok? Él por primera vez ya menciona una palabra denominada adaptación y habla de tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo? Pues bueno, niños, hasta antes de este autor, muchos científicos pensaban, por ejemplo, que la Tierra solamente tenía 5008 años, que la Tierra era muy muy joven y que entonces no había tiempo para que las especies pudieran cambiar. Jean-Baptiste Lamarck dice no, la Tierra tiene mucho más tiempo del que han dicho hasta ahorita y es necesario para que las especies puedan adaptarse. Si bien es una primera teoría de la evolución, vamos a ver que está medio loquita. ¿Por qué está loquita? Pues bueno, su teoría consta de dos postulados. El primer postulado es el del uso y desuso. ¿Qué dice este primer postulado? Pues bueno, dice que si ustedes utilizan mucho una parte de su cuerpo, esta se va a ver reforzada. Por ejemplo, si ustedes utilizan mucho sus brazos, pues van a tener unos megabrazotes. Por el contrario, si dejan de usar una parte de su cuerpo, esa poco a poco va a ir desapareciendo, ¿ok? Por ejemplo, aquí les pongo esta parte que se llama el coxis, era lo que daba origen a la cola, como la que tienen los changos, pero nosotros como ya no lo utilizamos, desapareció desde el punto de vista de Lamarck. Si lo tratamos de explicar desde su punto de vista. Y viene el segundo postulado, que es el de caracteres adquiridos. ¿Qué dice el de caracteres adquiridos? Ah, ok. Ustedes, si utilizaron mucho sus brazos, sus hijos ya van a nacer también súper musculosos. ¿Por qué? Porque esos caracteres que ustedes tuvieron en vida se los van a dar a sus hijos. Y entonces sus hijos así van a nacer súper musculosos. Y las partes del cuerpo que no utilizaron también ya no lo van a tener sus hijos. Por eso sus hijos ya no van a tener colita, según Lamarck. Para Lamarck solo se trata de que tú quieras y vas a cambiar, ¿ok? Es una visión todavía simplista, pero ya trata de dar una explicación de por qué el cambio, ¿ok? En los libros de texto generalmente se explica con las jirafitas. Aquí Lamarck dice, ah, pues si esta jirafita quería comer de un árbol más alto, lo único que tenía que hacer es estirar y estirar su cuerpo y poco a poco su eh, cuello se iba a hacer más grande. Sus hijos de esta jirafa ya iban a nacer con este cuello más grande. Lo único que ellos tenían que seguir haciendo en vida era seguir estirando y estirando su cuello y así sucesivamente para que pudieran tener el cuello que ahora vemos en ellas, ¿ok? Ojo, esta teoría ya no es válida actualmente, chicos. Sí fue la primera, es importante que la sepan que existió algo antes de Darwin, pero no, niños, esto no es la forma en la que evolucionan los seres vivos, ¿ok? Bueno, pero este es el antecedente directo antes de la teoría de la evolución, ¿ok? Ya ustedes vieron un video sobre estos dos personajes. Esta persona de aquí pues es Charles Darwin y este es Alfred Russel Wallace. Recuerden, los dos son ingleses, los dos se consideran naturalistas, pero son personas muy distintas. Ustedes ya lo vieron en el video. Darwin pues pertenecía a una clase acomodada,
Hay registros donde dicen que Darwin cuando iba en la universidad hasta tenía una persona quien limpiara su cuarto donde se quedaba, quien le cargara los libros a los diferentes salones, porque pues él era muy pudiente, podía darse esos lujos, mientras que Wallace pues era una persona un poco más sencilla, ¿ok? No tenía tanto dinero como Darwin, ¿ok? Como vieron en el video, los dos llegaron a la misma teoría, a la teoría de la evolución. Por un lado, Darwin se fue a estudiar a lo que son a las Islas Galápagos, donde vio que los pinzones eran parecidos entre sí, aunque había variaciones, y estas variaciones pues estaban relacionados con el pico. Le llevó mucho tiempo darse cuenta que el pico variaba con respecto a la alimentación que había en cada una de las islas que había estos pinzones. Por su parte, Wallace se fue a las islas de Borneo, se encuentran en Asia, y él estudió diferentes animales, pero él sobre todo le llamó la atención los orangutanes, que en cada isla había orangutanes distintos que si bien eran similares, no se podían reproducir entre sí. ¿Ok? O aquí ya viene como un poquito de chisme. En 1858, ya ustedes lo vieron, Wallace le envió una carta a Darwin donde le dice, oiga usted que ya es famoso porque para entonces pues ya era el señor Darwin, ¿ok? Mientras que Wallace todavía era joven. Y entonces pues le mandó la carta y le dice que creo que esto podría ser la teoría de la evolución. Y pues Darwin se sorprende porque él durante más de 20 años no había podido resumir de tal forma lo que Wallace le escribió en unas cartas. Y pues miren, por una u otra razón, en solo un año después de recibir la carta de Wallace, Darwin por fin publica su libro, ¿ok? Se ha discutido mucho sobre esto, algunos creen que robó como tal ideas de Wallace, y en su primera edición de este libro no menciona para nada Darwin a Wallace, ¿ok? Por eso ha quedado un poco olvidado este personaje, ¿ok? Y hasta ustedes lo saben, siempre que piensan en evolución, piensan en Darwin, no en Wallace. Ya hasta en visiones posteriores de este libro, versiones posteriores de este libro, pues ya Darwin dice, ah, sí, y le doy el agradecimiento a Wallace, pero fue ya posterior, entonces sí fue un poquito manchadito Darwin, ¿ok? Pero todo esto fue para la publicación de este libro. El 24 de noviembre de 1859 se publica un libro que nosotros conocemos únicamente como El origen de las especies, pero que su nombre completo es El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Sí, tiene un nombrezote. Ustedes mientras sepan qué es el origen de las especies, está más que bien. ¿Por qué es importante este libro? Pues aquí es donde Darwin va a establecer qué es evolución y cuál es el mecanismo por el cual se va a dar evolución. Esa es la gran diferencia, niños, entre la teoría de Darwin y la de Lamarck y por qué una la aceptamos y por qué otra no. Lamarck decía que únicamente es con esfuerzo y aquí Darwin va a decir no, no es así de sencillo. Va a haber un mecanismo por el cual se va a dar la evolución y este mecanismo se llama selección natural. Y más aún, Darwin en su libro da distintas pruebas de por qué cree que las especies evolucionan por este proceso que llamamos selección natural. ¿Ok? Entonces, a ver, Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. ¿Ok? Si leemos eso, pues no nos dice nada, entonces vamos a tratar de explicarlo con el ejemplo de estos monitos. ¿Ok? ¿Cómo se va a dar esta descendencia con modificación? Pues por el proceso que se llama selección natural. Chequen lo que aquí dice. Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tendrán a dejar una mayor descendencia. A ver, ¿qué quiere decir eso en palabras normales? Tenemos una población, niños. No todos los changuitos son los mismos. O por ejemplo, ustedes cuando tomaban clases en sexto, ¿todos en el salón eran iguales? Pues no, hay unos que son más altos, hay unos que son más delgaditos, hay unos que tienen el pelo chino, hay unos que son más morenos. Entonces somos distintos, hay variación en las poblaciones y eso sucede en todos los seres vivos. ¿Qué sucede cuando el ambiente, cuando el clima cambia? Si en nuestra población de changuitos el clima cambia, y nacen dos changuitos, uno con calvicie y otro con pelo más grueso, en un ambiente cambiante que se vuelve más frío, ¿quién va a sobrevivir?
Pues obviamente el que está mejor protegido al frío. Ahí, ¿quién está interviniendo? ¿Quién va a decidir quién va a sobrevivir? Pues la selección natural, ¿ok? Porque la selección natural va, va a decidir quién sobrevive y quién no. La selección natural no es que sea una persona o que sea una entidad, es el mecanismo por el cual algunos seres vivos sobreviven y otros no. Este no va a poder sobrevivir porque siempre se va a estar muriendo de frío. Este que está bien peludito, por el contrario, pues como no va a tener frío, va a poder ir a buscar comida, va a poder irse a ligar una changuita y va a poder tener changuitos y va a poder pasar su característica a sus descendientes, ¿ok? Y como sus descendientes van a heredar esta característica, entonces sus descendientes van a estar adaptados y ya van a poder, miren, estar en el frío como si nada, ¿ok? Entonces, qué es lo que se necesita en las poblaciones para que puedan evolucionar? Pues en una población debe de existir variación, ¿ok? Si el ambiente cambia, como en el ejemplo de los changuitos, algunos caracteres se verán favorecidos por este mecanismo que llamamos selección natural. En nuestro ejemplo pusimos los changuitos con el frío, pero ¿qué tal si fuera al contrario? ¿Qué tal si se volviera más caluroso? ¿Quién va a sobrevivir en este caso, el peludo o el lampiño? Pues el lampiño en este caso, ¿por qué qué? Porque el que tiene mucho pelito, pues se va a estar siempre muriendo de calor, ¿ok? Mientras que el lampiño, el que no tiene pelo, no va a sentir tanto calor, ¿ok? Y como solo van a sobrevivir los más fuertes, se va a decir que estos organismos están adaptados. Y al acumularse adaptaciones por millones de años, vamos a crear nuevas especies. Y es así como funciona la evolución. Y es así como ha llegado a lo largo de millones de años a tener las millones de especies que existen en el planeta. Para ir resumiendo, niños, ¿qué va a ser para nosotros evolución? Evolución para nosotros va a ser cambio en las frecuencias alélicas. Cuando veamos alélicas, se está refiriendo a ADN, ¿ok? ¿Y por qué cambio en el ADN? Porque ya vimos en otras clases, niños, que el ADN es donde está la receta para crear cada ser vivo. Perdón. Entonces, si tú vas a tener más pelo, menos pelo, si vas a ser más rápido, menos rápido, todo esto va a estar en tu ADN. ¿Ok? Entonces, evolución para nosotros es cambio en las frecuencias alélicas, ADN. La selección natural, ¿qué va a ser? La supervivencia del más apto o reproducción diferenciada. ¿Ok? Solo los que tengan las mejores características van a sobrevivir en el ambiente. ¿Ok? Y como van a sobrevivir, van a poder dejar más hijitos. A eso se refiere con reproducción diferenciada. ¿Ok? ¿Y qué es adaptación? Van a ser todas aquellas características morfológicas o conductuales que le infieren una mayor ventaja a su portador. ¿Ok? Ya para ir cerrando, chicos. Lo que evoluciona es la población, no es el individuo. Y no descendemos del mono, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí es para que vean la diferencia entre Lamarck y Darwin. Lamarck solo creía que con querer lo podían hacer y pues no. Entran más factores en juego, variación y selección natural. Pero bueno, si la evolución sucede en transcurso de millones de años, ¿cómo sabemos que en realidad sucede? Porque ninguno de nosotros vive 10 millones de años, ¿o sí? Pues no. Ahora vamos a ver cuáles son las pruebas de la evolución. Pero lo vamos a dejar hasta hoy. Hasta aquí hoy. ¿Ok? Toma un respiro y descansa. Es todo por esta semana, chicos. Cualquier duda, ya saben, lo ponen en los comentarios del video y se las contesto el siguiente video. Espero que todo haya quedado claro porque esto de evolución sí es importante en la biología. ¿Ok, chicos? Entonces me despido y nos vemos hasta la otra. Saludos.